te va a servir para nada. De hecho, él tuvo una reunión, porque él decía que el problema que había en México es que se necesitaba un presidente solo. Ustedes piensan la historia de este país, el presidencialismo. Como la reacción de los constituyentes era en contra de Santana, que era un presidente fuerte, entonces fueron al otro nivel, crearon un régimen parlamentario. El problema del régimen parlamentario es que tiene una lógica, que en México carecemos de lógica. ¿Sí? Que si tú tienes, el parlamentarismo es un sistema que nace en Inglaterra. Entonces, lo que se hace que el parlamentarismo es que el jefe de gobierno, en Inglaterra se llama primer ministro, en España es otro régimen parlamentario, se llama jefe de gobierno, él no presenta su candidatura. El partido que tenga mayoría en el Parlamento, su líder asume la jefatura de gobierno. Entonces aquí decidieron crear un régimen parlamentario, pero decidieron que el presidente se elegía de manera independiente. O sea, ¿me sigue? El parlamentarismo tiene un sistema, porque si tú le das las grandes atribuciones al Parlamento, tú necesitas que el jefe de gobierno tenga mayoría en el Parlamento, pues si no, no puede gobernar. No, aquí copiaba una cosa del parlamentarismo y el presidencialismo norteamericano. Ya ven que somos especialistas de copiar estupideces y se nos da con singular alegría, ¿no? Pues entonces, imagínate tú que tienes un parlamento, pero el jefe de gobierno, Juárez, lo elige de manera independiente. Entonces Juárez tiene que gobernar con un parlamento que tiene grandes atribuciones, ya lo deja totalmente desprovisto. Entonces, como Juárez decía que obviamente se necesitaba un presidente fuerte, porque había levantamientos militares conservadores, pero también liberales. Entonces, obviamente, la gran fuerza que tiene el presidente en México es el ejército. Esa es una adquisición que tiene, que no se la tiene que consultar a nadie. De hecho, el presidente es el comandante en jefe del Ejército Federal. Es el único que puede movilizar grupos del Ejército de México. Por eso la guerra contra el narcotráfico no le pide autorización a nadie, ¿me entienden? Entonces, ¿qué dice? Les decía como en el momento que esta Constitución se proclame y yo tenga que asumir mis responsabilidades, yo no voy a poder hacer frente. Esto es una reunión que, de hecho, la Constitución se proclamó el 5 de febrero de 1857. Organizan una elección, él presenta su candidatura para ser presidente de la República, ganan la elección y el 1 de diciembre iba a subir la presidencia. El 28, él tiene una reunión con varios liberales y les dice, ¿ustedes qué opinan de la Constitución? Y entonces, entre ellos está Manuel Mayo, y está Juan José y Félix. Entonces le dijeron, no, pues con esta Constitución no se va a poder gobernar, eso está desquiciante. Entonces dijo, bueno, yo les propongo una cosa, que ustedes escriban, él tenía que asumir el poder, esto es el 28 de noviembre, el 1 de diciembre tenía que asumir el poder. Y si yo les propongo que ustedes escriban a los gobernadores y que les digan que voy a asumir el poder, pero que me deje con las facultades que tengo hasta el día de hoy, que se llaman facultades extraordinarias, que quiere decir que voy a gobernar a base de la Constitución. Bueno, ellos escriben a los gobernadores y entonces viene un grupo de Michoacán, unos legisladores de Michoacán se presentan el 14 de diciembre, asume el poder, nace como cuando lo asume el 1 de diciembre, en el discurso dice, es necesario que se le hagan profundas reformas a la Constitución de 1857 y yo mandaré las iniciativas, 1 de diciembre. El 14, aterrizan en México 2 legisladores de Michoacán y argumentan que el presidente Comonfort está organizando un golpe de Estado en contra de la Constitución porque la quiere congelar. Esa era la idea que tenía, que siguiese él y que las legislaturas locales mandasen iniciativas de reforma. No sé si ustedes saben que las reformas las puede iniciar el presidente de la República, la puede iniciar por la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, o la puede iniciar una legislatura local. Entonces lo que proponían Comonfort es que las legislaturas locales lo dejasen gobernar con poderes dictatoriales y que una vez que las legislaturas mandasen las reformas, y él pensaba mandar las suyas, en ese momento reformaría la Constitución de 57. Bueno, estas notas, es lo que me faltó decirles, 28 de noviembre, el Paino le dice, señor presidente, ¿qué reformas hay que hacer? Y él agarra una hoja. Se llaman las notas de Comonfort. No las dejo de tarea. Las publica Rabasa en su libro. Es un libro fundamental que tienen que ver, porque fue el libro de cabecera de los constituyentes del 16, los que reformaron la Constitución del 17. Él toma las notas de Comonfort y escribe lo que él quiere cambiar. Quiere el veto para el presidente. No hable porque se me van las ideas. Yo tengo que estar contento.
sentado. Si ustedes no se concentran, yo me voy. Todo el mundo callado. Es parte de dar clases. ¿Sí? Propone el veto para el presidente. Extender las facultades al Ejecutivo General. Limitar los excesos de los estados. Inamovilidad del Poder Judicial. Las notas de Comonfort me las dejó de caer. Obviamente la historia le va a demostrar lo acertado de su pensamiento. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando se presentan en el Congreso a decir que el presidente está preparando un golpe de Estado en contra de la Constitución, pues se arma una que no les cuento nada, ya me están quitando tiempo, no. Voy a ver. Yo les sigo. Bueno, entonces, obviamente Ignacio Comonfort habla con ellos y les dice, tranquilo, no vamos a dar un golpe. O sea, lo que él quería es que suspendieran la Constitución mientras se reformaba 14. El 17 de diciembre sale un plan de México que se llama el Plan de Tacubaya, que lo encabeza un general, Félix Zuluaga, que además era compadre de Ignacio Comonfort. El Plan de Tacubaya decide derogar la Constitución del 57 y se compromete a convocar al nuevo Congreso Constituyente, donde van a participar liberales y conservadores. Obviamente que sí, les gusten o no, los conservadores son mexicanos. ¿Cómo ven? Pero nuestra idea es que aquí todo aquel que sea conservador hay que matarlo. Es parte del dogmatismo que traemos aquí metidito, ¿no? Por eso la democracia, lo dice mucho Denis Merkel y qué razón tiene. Tenemos un sistema democrático, pero la gente aquí en este país no es democrática. No hay ningún espíritu de aceptar que tú tienes un pensamiento y otros tienen otro, y que los que van a gobernar son los que tienen mayoría. Cuando tú seas mayoría, tú vas a gobernar. Ahorita ya nadie puede gobernar solo. ¿Me siguen? Bueno, entonces Ignacio Comonfort duda y el 19 salió. ¿Qué contradicciones le veía? Bueno, primera cosa, las contradicciones que las deja ver ahí. El primer problema que tiene la Constitución es la debilidad del Ejecutivo, pero se les ocurrió otra idea brillante, otra mentira de pata, le dieron la capacidad para iniciar leyes. En Estados Unidos el presidente no puede iniciar leyes. Con lo cual, se ha acostumbrado el Poder Legislativo a estar tranquilamente esperando a que le manden las iniciativas. ¿Me sigue? Esa capacidad que le dio al presidente, que se la dan desde el 24, grave error. Porque además la división de poderes implica que el presidente no debe intervenir en el Poder Legislativo. ¿Sí? Pero entonces aquí en México, si ven ahora la ley que mandaron, es una ley, la reforma a la ley laboral. Es una iniciativa del presidente. Entonces nosotros estamos sentaditos esperando a que el presidente, lo más difícil de hacer una iniciativa es presentarla. Porque implica que tienes que estudiar qué cantidad de artículos de la Ley Federal del Trabajo hay que cambiar. O sea, no es una cosa que te la vienes a ver, voy a mandar esto, a ver qué se me ocurre. O sea, te dicen, el artículo 371 queremos cambiarlo en este sentido. O sea, implica un trabajo de 8 meses, no es cualquier cosa. Entonces en México se les ocurrió la brillante idea de darle la capacidad para iniciar leyes. Después se les ocurrió otra mentira de pata maravillosa, se acaban de dar cuenta, hace cosas de 6 meses, nada más le costó más de un siglo, que decidieron que el presidente es el encargado de publicar las leyes. Y entonces, imagínense qué belleza. He tratado de publicar un libro extraordinario que se llama Juárez, el mito de la legalidad, porque ahí explico cómo Juárez, que no podía gobernar con esta constitución, se le ocurrió la brillante idea de controlar al diario oficial. Y entonces él puso, en agosto de 1867, puso una pequeña nota en la cabecera del diario oficial que existe el día de hoy, que dice, una ley es ley en el momento que se publique en el diario oficial. Entonces, eso se conoce con el veto de bolsillo. Lo que hacía el PRI es que si al presidente una ley no le gustaba, se la metía en el bolsillo. En la época de Juárez decía que era las encajonaba. O sea, Juárez tenía un cajón así. Entonces una ley que no le gustaba, pues la aventaba al cajón. Y después se les ocurrió, o sea, no hacían más que meter la pata, porque más se ha creado un mito de que la Constitución, ya ven que aquí tú dices, por favor, tenemos que reformar la Constitución para que entre la inversión extranjera, y te dicen que no es posible. Nada más le han hecho 470 reformas. Pero no, o sea, porque yo lo pongo en mi libro al final, que para poder reformar la Constitución del 57, que la propuso Comonfort y la propone Juárez, tuvimos que pasar por una revolución mexicana que costó 3 millones de muertos. Fíjense cómo está el